Imagina un mundo donde Superman no lucha por la libertad de América, sino por el poder de la Unión Soviética. Una historia donde el héroe más grande del mundo termina gobernando todo el planeta. Pero la verdadera pregunta es, ¿seguirá siendo un héroe o se convertirá en un dictador? Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Laino y el día de hoy les traigo el resumen de Superman, el Hijo Rojo. Y sin más, empecemos con este gran resumen. Bien, gente, todo esto inicia en la Unión Soviética, justamente en el año de 1946. Un pequeño Clark se encontraba huyendo de unos abusivos, pero una niña llamada Svetlana lo ayuda, por lo que el pequeño le da una demostración de sus poderes. Y es en donde ella se le ocurre la brillante idea de que Superman vaya al estado. Bueno, sirva a su estado. Por lo que nos remontamos de inmediatamente en la actualidad, en donde Superman ayudó a las personas y sirvió como propaganda para las televisoras soviéticas. Luego vemos a un Lex Luthor con cabello y que estaba casado con Lois Lane. Pero claro, eso no dejó la obsesión que tiene con Superman. Y en eso pasamos nuevamente con el héroe, en donde estaba inaugurando una nueva represa junto al Premier Stalin, dando uno de los mejores discursos y pasando a activar la represa. Rápidamente pasamos a Metrópolis, en donde estaba cayendo un satélite soviético, por lo que Superman desvía la trayectoria y lo salva, en donde Superman se presenta ante las personas. Y en eso vemos que hace presencia Lois Lane, quien quería hacerle una pequeña entrevista, por lo que Superman se niega y decide solo retirarse. Por lo que más tarde vemos a Superman y Lois, en donde vemos que el héroe había asistido para su entrevista, por lo que empezó una conversación muy política, pero en eso Lois saca un informe de los secretos del Premier Stalin, en donde premia a las personas que estaban en desacuerdo con su idea, por lo que Superman, al enterarse, se dirige rápidamente donde esas personas, por lo que al llegar nota que había un lugar oculto protegido con plomo, que era justamente donde Superman no podía verlo con sus poderes. Y es así que decide investigar, y vemos que él encuentra a muchas personas casi moribundas, y en eso aparece, creo que un pequeño Bruce Wayne. Bueno, lo digo básicamente por los murciélagos. Y en eso vemos que un reencuentro de Svetlana con Superman, que no le faltaba nada por ir con San Pedro. Por lo tanto, Superman decide liberar a los oprimidos por el Premier y despedirse de su amiga. Luego vemos que Superman visita al Premier para que le explique el suceso ocurrido, en donde el Premier se jacta en decir que era necesario para que el pueblo prospere, por lo que Superman sin más remedio acaba con él, empezando así Injustice. Bueno, eso parece. Bueno, me hizo acordar a ese Superman. Por lo que de inmediato pasamos con Luthor y Lois, en donde vemos que se enteran de la ejecución de Stalin y que la información que Lois tenía había sido entregada justamente por él. Pero ya pasando a en su corporación, vemos que Lex Luthor tenía el satélite que Superman había detenido, en donde se puede entender que todo había formado parte de su plan. Y es así que pasaron algunos meses, en donde Superman se convirtió en el nuevo Premier y solucionando conflictos políticos y trayendo la paz a la Unión Soviética. Pasamos con Luthor, en donde presenta su nueva arma ante la prensa, que era Ultraman, bueno, también conocido como Superior Man. Ahora, volviendo con el héroe, vemos que conoció a la Mujer Maravilla, que era la embajadora de Themyscira, en donde ellos se asocian y se hacen muy buenos amigos. Mientras tanto, en ese momento vemos que Lex manda a Superior Man a visitar a Superman, por lo que volviendo justamente con el héroe, vemos que ella se estaba despidiendo de Diana, pero de la nada llega Superior Man, ocasionando así una gran destrucción a su alrededor, por lo que Superman lleva la pelea hacia otro lugar. Y en eso pasamos con Lex, en donde ve la pelea, por lo que ve que la fuerza de Superior Man no bastaba, así que incrementa su fuerza, pero Superman aún así estaba por encima de su creación, por lo que de nuevo Lex aumenta a tal punto de sobrecargarlo y acabando con su propia creación. Y es en eso que Superman se da cuenta que todo esto era cocinado por Lex Luthor, por lo que tiempo después nos encontramos en Berlín, en donde estaba en construcción su muro, pero Superman llega y lo destruye en nombre de la libertad. Más tarde llega una nueva amenaza llamada Brainiac, que se lleva a una ciudad entera a escala muy pequeña, por lo que Superman hace de todo lo posible por entrar a la nave. Al lograrlo, lo derriba e intenta hackear el sistema, bueno, al villano por así decirlo, para restaurar a la ciudad, en donde vemos que consigue hackearlo, además de convertirlo en su asistente y dando gran avance a la humanidad. Bueno, eso es lo que dicen en el museo, que es atentado justamente por Batman, quien termina destruyendo todo ese lugar por alabar los ideales del nuevo Premier. Y es así que comienza la saga de Batman, causando destrucción por toda la ciudad, en donde además aparece la Mujer Maravilla ayudando a una mujer y a su bebé. Por lo que rápidamente pasamos con Lex con menos cabello, ojo, en donde le presenta a Hal Jordan el anillo de la linterna verde para detener a Superman. Mientras tanto volvemos en el cuartel del Premier, que tenía todo controlado con cámaras, pero además notamos que Diana estaba inconforme con lo que hacía Superman, puesto que el héroe había empezado a manipular la mente de las personas con ayuda de Brainiac, por lo que más tarde vemos que Superman estaba pensativo de lo que le dijo Diana, y en eso unas llamas en forma de murciélago aparece y de la nada la voz de la Mujer Maravilla pide ayuda, y donde estaba justamente capturada por Batman, y es en donde Superman y Batman tienen su gran versus, por lo que no sé cómo, pero el murciélago termina teniendo una gran ventaja contra Superman. Bueno, sí sé, pues resulta que Batman activó unas luces rojas
bombas, debilitando a Superman a tal punto de no poder defenderse, por lo que Batman lo termina encerrando. Y en eso Diana, viendo lo sucedido, se desata rompiendo su lazo, por lo que su cabello se torna blanco y destruye las luces rojas, por lo que Superman se recupera y se libra de su encierro. Y es en donde Batman, viendo que le iban a controlar como lo hicieron con los demás, decide explotar por su propia cuenta, ya que tenía un detonador en su interior, por lo que después vemos que Diana decide romper su amistad con Superman y se va de allí, puesto que ella misma estaba viendo que él no era como antes. Por lo que tiempo después vemos que Lex se convierte en el nuevo presidente, en donde Superman lo veía desde la televisión, en donde vemos que Brainiac le aconseja en someterlo y también a su país, pero el Premier se niega. Y en eso un grupo de linternas aparece para el ataque contra Superman, por lo que el héroe al aparecer los enfrenta, pero aún así las linternas lo encierran al punto de aplastarlo, pero es salvado por la Mujer Maravilla, que venía en son de paz pidiendo que frenen con su guerra, pero Superman, viendo que eso era inevitable, la ataca, pero ella lo detiene, dando por terminado así su amistad y ocultando a Themyscira de los ojos de los hombres. Y es así que la batalla entre Superman y los linternas continúa. Sin embargo, Superman los vence más rápido esta vez, además de tomar la decisión de someter el país de Lex, por lo que Superman junto con Brainiac van a la casa del presidente Luthor, pero al llegar aparece Lois junto con la ciudad que Brainiac había tomado antes, en donde le hace reconsiderar sus acciones hasta el momento, por lo que Superman cesa ante el ataque, pero Brainiac no estaba de acuerdo del todo, así que decide destruir la ciudad minimizada y enfrenta a Superman, dejando al descubierto que nunca fue hackeado y ahora se había vuelto más fuerte. Y en ello también aparece Lex con su traje y junto a Superman empieza a pelear contra Brainiac, en donde vemos que Luthor abre una abertura en la nave del villano, por lo que Superman al ver eso logra entrar y destruye el sistema de Brainiac junto con él, pero en eso la nave se activa en modo autodestrucción, ya que Brainiac había perdido, por lo que Superman sin dudarlo lleva la nave fuera de la Tierra, ya que esa destrucción podría explotar el planeta por completo. Y es así que en un punto muy lejano del espacio la nave es destruida junto con Superman, por lo que tiempo después vemos que Lex renuncia a la presidencia y se lo deja a Jimmy Olsen. Pero eso no era todo, ya que en el público vemos al gran héroe, quien había salido ileso de la explosión, y quien también se dio cuenta de eso fue Lois. Y así llegamos al final de esta gran resumen. Bueno gente, espero que les haya gustado este video, y si no es más pedir, pueden suscribirse al canal, darle like, y si quieren más videos como este o que les notifique, activen la campanita, y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye bye.